Hello everyone, welcome back to this class number 12. In this class we're going to see the present simple. It is a very important topic. First of all, I want you to remember the class about verbs, okay? Because that class is going to be very important for this one. Bienvenidos a la clase 12 de este curso de inglés básico, en el que vamos a ver un tema muy importante que es el presente simple. Recordemos lo que vimos en clases anteriores acerca de los verbos. Dijimos que un verbo, cuando en inglés tiene esta partícula, la partícula to, eso significa que en español lo vamos a traducir como infinitivo, es decir, va a tener la terminación ar, er, ir, o en pocas palabras va a terminar en una R, ¿correcto? Eso es lo que estuvimos trabajando en clases anteriores. Quiero que pongas mucha atención a los siguientes enunciados y como puedes darte cuenta, todos están en presente simple. ¿Por qué presente simple? Porque, escucha, trabajo en una granja. En pasado sería trabajé en una granja. En futuro sería trabajaré en una granja o voy a trabajar en una granja. Entonces, estos todos están en presente simple. Ahora también debes de tener presente que normalmente nosotros en español omitimos los sujetos, como en el caso del primer y segundo enunciado. No estoy mencionando quién trabaja porque el sujeto está implícito aquí en el verbo. En los otros tres sí tenemos los sujetos, pero en los primeros dos no. Aunque eso lo hacemos en español, en inglés no sucede de la siguiente manera, ¿ok? En inglés tienes a fuerza que poner el sujeto. Entonces, para traducir correctamente estos enunciados en inglés, primero vamos a identificar los sujetos, que son los siguientes. Posteriormente, ¿cuál es el verbo? Que son estos. Y al final, los complementos, que serían estos. Repite conmigo. I work in a farm. We live in New York. They play soccer. You smoke a lot. You run very fast. Así de simple es como funciona el presente simple. Solamente vamos a utilizar el verbo así como nos lo aprendimos, pero sin la partícula to. ¿Ok? Así de esta manera. Solamente eso es lo que tenemos que hacer en presente simple. Poner el sujeto, después el verbo y al final el complemento. Estos son los tres elementos más indispensables que tienes que empezar a manejar. Ahora quiero que pongas mucha atención a estos nuevos enunciados, a estas nuevas oraciones. Como puedes ver, el contexto o el complemento es el mismo. Aquí lo único que va a cambiar va a ser el sujeto. Aquí el sujeto que aparece en estas oraciones es él, es ella o es un sujeto impersonal como el carro. Cuando esto sucede en inglés, a estos sujetos se les llaman terceras personas del singular. Y cuando esto sucede, los identificamos primero los sujetos, después ponemos el verbo, pero al verbo le vamos a aumentar una S, ¿sí? Así como estoy poniendo en estos ejemplos. Y posteriormente viene el complemento, como te dije anteriormente. Solamente cuando en forma afirmativa utilices un verbo conjugado con una tercera persona del singular, que son estos ejemplos, he, she o it, ¿sí? Cuando eso suceda, al verbo le vas a aumentar una S, nada más, ¿sí? Y eso solamente en forma afirmativa. Ahora repite conmigo estos enunciados. He works in a farm. She lives in New York. He plays soccer. She smokes a lot. The car runs very fast. Estas terceras personas del singular tienen esta particularidad. Cuando las conjugas con un verbo, les vas a aumentar una S o una ES como en los siguientes ejemplos. Cuando tienes un verbo que termina en SH, CH, X, S o una O, y lo vas a conjugar en presente simple, forma afirmativa con una tercera persona del singular, como en estos ejemplos, entonces al verbo, ¿sí? Ponemos aquí el verbo y después el complemento. Lo que va a pasar es que al verbo le tienes que aumentar la terminación ES. ¿Ok? ¿Por qué razón? Ya te dije. Porque estás conjugando el verbo con estas terceras personas del singular y porque el verbo en su forma infinitiva termina con SH, CH, una O, una X o una S. Cuando eso sucede, esto es lo que tienes que aumentar. En lugar de solamente aumentar una S, aumentas ES. Esto, repito, para la forma afirmativa. Repite conmigo estos enunciados. He washes his car every day. She watches a lot of TV.
She goes to school on Saturdays. My dad fixes computers. My friend misses his parents. Existen otros verbos que terminan con Y, así como en estos ejemplos, que cuando los conjugas con una tercera persona del singular, que son estas, las personas del singular, cuando las conjugas con estas personas, la Y puede que se convierta a I latina, como es el caso de los primeros ejemplos, de la siguiente manera. La Y se convierte en I latina y después le aumentas el es, ¿ok? ¿Por qué la Y se convierte en I latina en este caso? Bueno, porque antes de la Y hay una consonante, ¿ok? Fíjate cómo antes de la Y hay una consonante. Sin embargo, en los ejemplos que tenemos aquí abajo, antes de la Y no hay una consonante, sino una vocal. Cuando esto suceda y conjugues uno de estos verbos con una tercera persona del singular, entonces solamente le vas a aumentar la S, ¿ok? Eso es todo lo que tienes que saber gramaticalmente para afirmar en presente simple. Muy bien, ahora volviendo a lo más práctico, vamos a regresar a los enunciados. ¿Ok? Quiero que pongas mucha atención a estos enunciados que también están en presente simple, pero tienen una particularidad. Tienen la particularidad de que los 5, aparte de estar en presente simple, tienen dos verbos. ¿Ok? Fíjate como aquí el verbo necesito y acá el verbo leer. La diferencia es que hay un verbo que está conjugado y hay otro que no está conjugado. ¿Cómo me doy cuenta que no está conjugado? Porque termina con una R, ¿ok? Por esa razón. Entonces, cuando esto suceda, acuérdense, primero hay que identificar quién es el sujeto de cada uno de estos enunciados, de esta manera. Posteriormente viene el verbo que está conjugado, el que no va a llevar el tú, que son los siguientes, ¿ok? Y después el siguiente verbo que viene es parte del complemento, pero como puedes darte cuenta termina en una R. Por eso, entonces, lo tienes que poner con tú. Esa es la diferencia, entonces, entre conjugar un verbo y no conjugarlo. ¿Ok? El que está conjugado va sin el tú. El que no está conjugado o está en infinitivo debe de llevar el tú. Y al final ponemos los complementos de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces, tienes que empezar a dominar estos temas. Esto es muy práctico. Yo no me gusta mucho enseñar tanta gramática, aunque sí es importante. Ya te la enseñé anteriormente cómo funcionan las afirmaciones, de qué manera conjugamos. Pero ahorita nos vamos a lo más práctico, a lo que queremos utilizar todos los días, por lo que batallamos todos los días cuando estamos aprendiendo este nuevo idioma. Repite conmigo estos enunciados. I need to read more. We want to learn English. You need to save money. I want to be with you. We want to buy a house. Correcto. Más rápido. I need to read more. We want to learn English. You need to save money. I want to be with you. We want to buy a house. Correcto. Siguientes enunciados estos. Pon mucha atención. Todos nuevamente están en presente simple. Aquí no es gramática lo que te estoy enseñando. Te estoy enseñando cuáles son los problemas con los que nos enfrentamos cuando aprendemos inglés y cómo debes de vencerlos. Esto es práctico. ¿Sí? Fíjate cómo los 5 enunciados, ¿sí?, tienen dos verbos también, pero antes del segundo verbo tienen la palabra que. ¿Sí? Tengo que aprender inglés. ¿Sí? O cuando digo pienso que, considero que. ¿Sí? Normalmente en español ponemos un que, ¿sí?, a veces después de un verbo, como estos ejemplos. En inglés no te preocupes por ese que, no existe. Y si existe, que es el that, casi siempre se omite. Entonces siempre debes de seguir pensando en lo que te dije anteriormente. Primero, identifica cuáles son los sujetos de estos enunciados, que son estos. I, we, you, you. ¿Correcto? Posteriormente viene el verbo principal, el que está conjugado y que va sin tú. Have, que es en este caso. ¿Ok? Es un mismo verbo. Posteriormente viene un verbo distinto, que es el que va a llevar el tú. Y como puedes ver, no te preocupes por el que, porque a veces esto es lo que les preocupa mucho, o ya creen ustedes que están diciendo las cosas mal. En realidad no. En realidad en inglés no existe ese que. No te preocupes, tú simplemente sigue estos trucos que te estoy compartiendo. Sujeto, verbo principal o el que está conjugado,
después el otro verbo si es que existe y al final el complemento. De la siguiente manera, ¿ok? I have to learn English. We have to go to school. You have to do your homework. I have to finish this. You have to be here. Ahora, con estos mismos ejemplos, algo que también debes de saber es que también se utiliza el verbo have con el got, ¿ok? Este se utiliza más en el inglés británico, pero en el inglés americano también es muy común. De la siguiente manera. I've got. ¿Qué significa I've got cuando tú lo veas? Es lo mismo que decir yo tengo, I have, ¿ok? Lo mismo que vimos anteriormente. De esta manera, ¿ok? Es lo mismo. Nada más que es como una variación. Lo utiliza más el inglés británico. Pero con esto quiero darte el siguiente tip. Lo que te dije anteriormente, el have got to, normalmente se ve reducido a lo siguiente, a gotta, ¿ok? Sí, solamente queda esta reducción, después se pone el verbo y después el complemento, ¿ok? Es por esta razón que muchas veces todos estos alumnos que me dicen que no entienden, que se les dificulta tanto hablar como comprender, es por esto. También tienes que aprender a utilizar, aprender estas expresiones, estas reducciones que existen en el idioma. Repite conmigo estos enunciados. I gotta learn English. We gotta go to school. You gotta do your homework. I gotta finish this. You gotta be here. Como puedes ver es lo mismo, son las mismas traducciones, nada más que con una variación que tienes que empezar a utilizar. Así es como hablan, ¿sí? De esta manera. Practiquemos más con estos ejemplos, ¿sí? Para decir, tengo que irme, ¿sí? Solamente dicen así, I gotta go, ¿ok? Repite conmigo, I gotta go. En lugar de decir, I got to go o I have got to go, solamente dicen, I gotta go. I gotta come back. I gotta finish this. Remember this, speaking and listening, they go together. They go hand in hand, correct? Alright, so repeat after me again like this. I gotta go. I gotta come back. I gotta finish this. Again, I gotta go. I gotta come back. I gotta finish this. Now, I want you to pay attention to the following sentences, alright? As you can see, all of them have 3 different verbs, alright? Like in this example, the first one, the second verb, and the third one. How are you going to translate all these sentences? Following the same structure. First, the subject, okay? Then, the main verb. Following the 2 verbs that are missing. Como puedes ver, cuando traducimos enunciados que tienen 3 diferentes verbos, vamos a traducirlos de la misma manera, ¿ok? Primero, identificando quiénes son los sujetos, ¿sí? Esto es lo primero, identificar los sujetos. Posteriormente, el verbo principal y después vienen los otros 2 verbos. Normalmente, como terminan en R, van a tener el to. Muchas veces también acá se utiliza el how, ¿ok? How to cook, por ejemplo. O a veces se omite, pero bueno, para que lo entiendas, hasta ahorita hazlo de esta manera. Ahora, algo que también quiero compartir contigo precisamente tiene que ver con estos verbos, ¿ok? Ejemplo, I want to eat, I want to be here, I want to see you. ¿Sí? El primero, quiero comer, quiero estar aquí, quiero verte. Cuando tenemos el verbo want, ¿sí? Así como otros verbos que poco a poco te voy a ir compartiendo estos trucos, cuando lo pronunciamos, ¿sí? Cuando lo pronuncian en el inglés cotidiano, ¿sí? Ellos lo dicen de la siguiente manera. En lugar de decir want to, ellos, como lo dicen rápido, solamente lo dicen wanna. I wanna eat. I wanna be here. I wanna see you. Como puedes ver, cambia la pronunciación, ¿sí? Y muchas veces cuando solamente te quedas con esta pronunciación que estoy poniendo aquí, I want to eat, a veces así quisiéramos que nos hablaran, pero en realidad los nativos no nos hablan así, ¿sí? No en la gran mayoría de veces. Es por esa razón que no entendemos o que después decimos que lo que nos enseñaron no es lo que se utiliza con los nativos. Es por eso que te comparto esto. Nuevamente podríamos decir que es algo coloquial, sí es cierto,
pero eso no quiere decir que sea incorrecto, ¿ok? Es lo que utilizan todos los días. Eso es lo que tú también tienes que empezar a utilizar si quieres ser más fluido y si quieres comprender más, ¿ok? Wanna. Repite conmigo nuevamente esta pronunciación. I wanna eat. I wanna be here. I wanna see you. Correcto. Lo mismo sucede con los siguientes enunciados. I need to go now. Necesito irme ahora. I need to know. Necesito saber. I need to sleep. Necesito dormir. Cuando el need se contrae con el to, queda o se pronuncia de la siguiente manera. Nida. ¿Ok? Nida. Repite conmigo. I need to go now. I need to know. I need to sleep. Siguientes ejercicios, todos están en presente simple y ahorita estamos empezando con la forma afirmativa. El siguiente video vamos a ver la forma negativa, la forma interrogativa. Vamos a ver algunos trucos muy importantes. Ahorita solamente estamos en la forma afirmativa. Quiero que pongas mucha atención a cada una de estas oraciones, ¿sí? Y quiero que notes lo siguiente. Nosotros cuando hablamos en español utilizamos el me siento muy bien, la palabra me. O decimos a, el, le. Si ponemos una preposición, utilizamos el le. O a ti, te. Se me, nos. ¿Okay? Se me olvida tu nombre. Bueno, eso no existe en inglés. ¿Ok? Eso es lo primero con lo que batallan los alumnos, con lo que batallé yo personalmente. Y muchos de ustedes estoy seguro que les pasa. Si es que todavía no entienden las estructuras básicas del inglés, esto me imagino que también les pasó o les pasa, ¿ok? No te preocupes por decir cómo se dice en inglés me, o cómo se dice te, o le, o ti, o se me. Olvídate de eso, que no te preocupe. En inglés simplemente identificas quién es el sujeto de esta manera, como ya te dije. Después viene el verbo principal y posteriormente el complemento. Nada más. Solamente de esto te debes preocupar. De estos tres elementos son los más básicos. I feel very good. He likes to sleep. You like to dance. I forget your name. We deserve to be here. Una vez más. I feel very good. He likes to sleep. You like to dance. I forget your name. We deserve to be here. Correcto. Como puedes ver, entonces no existe el me, el te, el ti, nada. Solamente existe el sujeto, verbo que está conjugado con el sujeto, complemento. ¿Correcto? Pues bien, amigos, esto ha sido la primera clase de presente simple, ¿sí? Pero no todo fue gramática. Fueron consejos prácticos que te van a ayudar a comunicarte todos los días, ¿sí? A comprender más y a ser más fluido en este idioma. Espero te haya servido de mucho y si fue así, solamente te pido que compartas mi material. Tú solamente puedes ayudarme a mí compartiendo este video, compartiendo con tus amigos, con tus familiares que estén aprendiendo inglés. De esa manera nos ayudamos todos. Yo te ayudo, tú los ayudas, ellos me ayudan, ¿sí? Eso es un ciclo excelente que me gustaría que siguiéramos todos. Por supuesto que también puedes dejar un like y un comentario con respecto a la misma clase. También te recomiendo que te pongas en contacto conmigo si es que tienes alguna duda con respecto a las clases que estamos subiendo. Me encuentras en mi fanpage como Teacher Bocarando o en mi perfil Iván Bocarando. De esta manera, si tienes alguna duda, podemos estar en mayor comunicación. Puedo hacer una transmisión en vivo de manera personal o por medio de Messenger responder todas las dudas que tengas. Te deseo que tengas un excelente día. Nos vemos en la siguiente clase.